Y te invito a que tomes asiento y vamos a compartir palabra de Dios. En esta noche hay una historia en la cual seguramente te verás identificado, como en tantas historias que hemos contado a lo largo de tantos años, escudriñando la palabra, buscando y escarbando más y más, no solo para encontrar la voluntad de Dios, sino para encontrar inspiración y fuerzas para ponerla por obra. De eso se trata el mensaje, no solamente de que escuchemos hermosos mensajes o mensajes nuevos o mensajes que nos den más conocimiento, más sabiduría, sino también encontrar a través de la palabra la fortaleza, el estímulo, la esperanza, el espíritu que nos ayude a ponerlo por obra. Si no, prácticamente pierde su sentido la palabra. La Biblia dice que no tenemos que ser oidores olvidadizos. Quien solamente escucha, pero no puede poner por obra la palabra, sino que tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Si no, simplemente sabemos mucho, pero ponemos en práctica poco. Y la palabra pierde su objetivo, su función. Por eso predicamos tanto la palabra, por eso buscamos y escudriñamos tanto en las Escrituras. No solo para tener conocimiento, encontrar sabiduría, sino para encontrar inspiración y fuerza de Dios. Pues en esta historia tal vez no encontrarás. Si tuviésemos que ponerle un título a este mensaje, le pondríamos: Nace una bendición. Qué bueno saber cuándo nace una bendición o cómo hacer para que nazca una bendición. Bueno, aquí en esta historia lo relata claramente. Esta historia se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 4. Capítulo 4 del libro de Segunda de Reyes, en el versículo 8. Esta historia cuenta acerca de un varón de Dios. Dice la Biblia que él siempre solía recorrer algunas ciudades para predicar, para explicar las Escrituras a personas que aún no lo sabían y para animarlas a ellas, para que pudiesen cumplir también las Escrituras. Dice la Escritura así, capítulo 4, libro de Segunda de Reyes, versículo 8, leemos esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice el Señor: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniese a nosotros, se quede en él. Aconteció un día, vino a él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado: llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Y dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso, el más glorioso que suba hasta la eternidad de los cielos. Esta alabanza y tu oración. Aleluya. Es una historia hermosa. Vos dice la Escritura que aquí se relata el nacimiento de una bendición. ¿Cómo nace una bendición? Eliseo solía recorrer estas ciudades. Eliseo era profeta de Dios, aquel que había sido bendecido por Elías, su maestro, aquel a quien él siguió durante mucho tiempo, no solamente en forma física, sino en forma espiritual. Tú puedes seguir a una persona en forma física, pero de ahí a seguirla espiritualmente hay una distancia muy grande. Yo tengo personas que me rodean en el ministerio a lo largo de muchos años, pero muy pocos han querido y han podido seguirme espiritualmente. Y muchos de ellos prefieren simplemente compartir los momentos de bendición, pero no caminar al lado, no correr los riesgos, no tomar el sacrificio, no tomar el esfuerzo. Tú puedes estar con una persona físicamente, pero no espiritualmente. Mas el logro de Eliseo fue seguir a su amo, a su maestro, aquel que le guiaría a Elías, seguirle
física y espiritualmente. Y logró encontrar la bendición. Ahora, muerto Elías, Eliseo recorría las ciudades, fortaleciendo a los hombres de Dios, enseñándoles la palabra. Y dice la escritura así: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer. Sunem era una ciudad que estaba cerca del Monte Carmelo, a unos 15 kilómetros. Dice que cuando pasaba por allí, hubo una mujer. Había una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Esta mujer dice que era importante, pero esta mujer tuvo algo para que nazca una bendición, para que tú aprendas cómo nace la bendición, para que tú puedas dar a luz la bendición. Porque dice la escritura que el final de esta historia es que algo nació en la casa de esta mujer. Su marido era viejo, pero sin embargo nada impide. Yo no sé cuántos años hace que estás en la iglesia. Alguno dirá: pastor, yo ya soy viejo en el camino de Dios y lo he visto todo. Tú crees que lo has visto todo en la vida de la fe, pero aún no lo has visto todo. Aún hay mucho más para ver. Hace muy poquito tiempo un varón me escribe diciendo: pastor, yo soy aquel que fue a la iglesia, aquel que fue a la cruzada de milagros. Tal vez aquella persona que ya hacía mucho tiempo que creía, que leía la Biblia, que oraba a Dios, que cantaba, que había entendido cómo cantar. Algunos dicen: aprenda a cantar a Dios, aprenda a adorar. Y uno piensa que lo ha aprendido todo, que sabe cómo adorar, cómo alabar, cómo orar, cómo batallar espiritualmente, cómo conquistar la bendición, cómo fortalecerse en la fe, cómo obtener el ánimo del Espíritu de Dios para poder transitar en el camino de la vida con buena esperanza, con buena bendición. Este varón pensaba que lo había visto todo, pero fue una cruzada de milagros y luego me escribía diciendo: pastor, fui aquel que recibió muchos milagros, fui aquel a quien Dios le dio el milagro que lo operó de cáncer. Pastor, a mí Dios me operó de cáncer, Él fue mi médico y ahora estoy sano. Pastor, yo fui aquel a quien Dios operó a su hijo del corazón y ahora también está sano. ¡Aleluya! Él pensaba que lo había visto todo, pero aún no lo has visto todo. Tal vez piensas que lo has visto todo. Esta mujer no podía tener hijo, su marido era viejo, para ella nunca iba a nacer un niño en su casa, en su seno, jamás. Pero sin embargo, ella tuvo una visión. A pesar de que ella tenía necesidad, dice la escritura que ella vio que un hombre de tanto en tanto venía a la ciudad, y ella pudo mirar más allá. No era un hombre cualquiera. Seguramente en las ciudades en aquellos días recorrían las ciudades comerciantes, recorrían en las ciudades soldados, guarniciones nuevas que se establecían o que iban de paso a otro lugar, herreros, comerciantes, algunos que iban hasta otras ciudades de Oriente a buscar especias, o algunos que iban a comerciar a Egipto, según la ruta que tocase por aquellos días, que coincidiese con dichas ciudades. Sin embargo, en esta oportunidad esta mujer tuvo una visión distinta. Para que nazca una bendición, primero tienes que tener la visión. Esta mujer entendió que este hombre era un hombre de Dios. No sabía ella cómo, no sabía ella de qué manera, pero ella entendió que si este hombre era un hombre de Dios, tenía que acercarlo a su casa. Dice la escritura que ella no supo. Fíjate que dice la escritura aquí. Entonces dijo a Giezi su criado: llama, en el verso 12, a esta tsunamita. Y cuando él la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: dile aquí que tú has estado solícita para con nosotros con todo esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? Le pregunta este varón de Dios: ¿necesitas que hable al rey por ti o al general del ejército? Ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo, yo no necesito nada. Ella todavía no sabía de qué forma iba a impactar o iba a influenciar que un hombre de Dios estuviese cerca de su casa, de su familia. No entendía, ni siquiera podía entender que podía ser él la llave para que ella por fin pudiese dar a luz un hijo. Cuando el profeta le dice: dime qué es lo que quieres. ¿Quieres que hable al rey por ti? ¿Quieres que te dé dinero? ¿Quieres algo? ¿Quieres que hable al general del ejército? ¿Quieres protección? ¿Qué es lo que quieres? Esta mujer dijo: yo tengo todo lo que necesito, lo tengo. Vivo en medio de mi pueblo, estoy conforme con la vida que tengo. Y alguno por eso dirá: pastor, por eso es que yo no escucho las prédicas, porque yo lo tengo todo y estoy contento con lo que tengo. Esta mujer no necesitaba nada, pero entendía
que debía estar cerca del cielo, cerca de la bendición de Dios. Si hay alguien cantando de Dios, yo tengo que estar cerca. Si hay alguien hablando de Dios, yo tengo que estar cerca. Si hay alguien que tiene el favor de Dios, yo tengo que tener el favor de Él para a su vez tener el favor de Dios. La Biblia dice que el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Tú no recibes al pastor Cortés. Algunos dirán, pastor, yo lo escucho en mi casa. Tú no recibes al pastor Cortés jamás, tal vez en la vida te conoceré. Personas que escuchan por internet en diferentes países del mundo. Personas que nos escuchan en Centroamérica. Cierta persona decía, lo he escuchado, en una oportunidad fuimos a predicar a una ciudad en Indianápolis. Yo prácticamente nunca me salí del estado de California y Nevada. A lo sumo fui a Las Vegas a predicar, pero en aquella oportunidad alguien me invita a Indianápolis y voy. Cuando voy a predicar, luego esta mujer, termino de predicar, esta mujer se acerca y dice, ¿sabe qué, pastor? Yo a usted lo escuché durante años en Perú y mire dónde lo vengo a encontrar. Aquí en Indianápolis. Años lo escuché. No sé quién llevó prédicas y las pasaban por la radio. Si tú no recibes al pastor Cortés, tú no me haces un favor al escuchar estos mensajes. Tú recibes lo que esto representa, que es la bendición de Dios. Esta mujer lo entendió así. Esta mujer quería estar cerca de la bendición de Dios. Tuvo una visión. Para que nazca la bendición, primero tiene que haber una visión de saber cómo van a ser. De saber que tú necesitas estar cerca de Dios. Dice la Escritura así, en el versículo 8, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Ella entendía que este hombre era un hombre de Dios. Seguramente había gente importante, había funcionarios en aquellas ciudades, había soldados, había otras personas importantes, pero para ella no eran tan importantes. Porque la Escritura cuenta así. Dice la Escritura que esta mujer finalmente le construye una casa, una habitación para Eliseo. No cuenta que haya tenido una habitación para el general del ejército que de tanto en tanto la visitaba la ciudad, para los ancianos de la ciudad o para otras personajes importantes. No. Esta mujer veía pasar por su casa a mucha gente, pero un día vio pasar a un hombre, le invitó a comer y cuando le escuchó hablar, dijo, este hombre es un hombre de Dios. Esto es bendición de Dios y yo no sé cómo, ni sé qué es lo que necesito, pero sé que tengo que estar cerca de la bendición. Tal vez tú piensas y dices, pastor, yo no necesito nada. Tengo mi casa, tengo salud, doy gracias a Dios por mi familia, tengo trabajo, no necesito nada. Pero tú necesitas estar cerca de la bendición, porque tú no sabes tal vez lo que puede Dios proveerte, de qué forma puede nacer la bendición en tu casa. Esta mujer pensaba que no necesitaba nada, porque ciertas necesidades las había dejado en el olvido. Ya su marido era viejo, ya ella nunca pudo dar a luz un hijo, dice la Escritura más. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo me doy cuenta que esto es de Dios. Esta mujer tuvo la visión. Junto con la visión entonces le vino el entendimiento de actuar, de hacer algo. Así nace la bendición. Primero tú tienes la visión, tal vez aunque sea borrosa, pero sabes que algo debes hacer de tu vida. Sabes que algo debes hacer con tu economía. Sabes que algo debes hacer con tu salud. Sabes que tienes que estar cerca del cielo, porque la maldición puede venir por cualquier lado. La brujería, la hechicería, espíritus de suicidio, espíritus de muerte. ¿Cuántas familias se están enfrentando espíritus de muerte en sus hijos? Niños que lo único que piensan es en quitarse la vida, han caído en pozos depresivos, adolescentes con 14, 15 años, no tienen más ganas de vivir. La mujer no puede levantarse de la cama, toma pastillas para tranquilizarse, pastillas para dormir. Esta mujer lo entendió así. Ella le dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Dice el verso 10, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes. De paredes. Ahora esta mujer primero tenía una visión más o menos borrosa. Cuando a mí alguien me predica de Dios, yo no digo voy a ser un pastor y voy a predicar a las multitudes. Es como cuando alguien se despierta y comienza a limpiarse los ojos y primero no ve nada.
prácticamente no ve nada. Y luego comienzas a ver mejor. Y luego afinas la visión. Y luego ya te lavas un poco la cara y ya ahora tus ojos ven claramente. Pero cuando estás medio dormido es como que tus sentidos todavía no funcionan bien. O es como cuando tienes los ojos sucios con tierra o algo así. O alguna infección en los ojos. Miras, pero miras mal. Incómodo. Aún por momentos borrosamente. Bueno, esta mujer tuvo la visión, como fuere. Yo no sé cómo se acercó Dios a tu vida. Si tú te has acercado diciendo, bueno, yo quiero que Dios me prospere. Tal vez una visión un poco distorsionada. Solamente has querido que Dios solucione un problema temporal, la prosperidad. No sé si ha sido algo referente a la salud. Como el Señor le dijo en un momento a las multitudes que le seguían. Le dijo, yo sé que vosotros me seguís por los panes y los peces. Increíble. Por lo que vieron. Porque vieron que no trabajaron en todo el día, la pasaron bien, estuvieron al lado del lago, con toda la familia, y así todo comieron de lo mejor. El Señor dijo, muchos de ustedes me siguen por los panes y los peces, por lo temporal. No tienen visión, no saben de lo que se trata esto. Solo por los panes y los peces, nada más. Así alguien un día vino a la iglesia a escuchar música. ¿Por qué? Porque le gustaba la batería y los instrumentos. Bueno, así entró como con una visión borrosa, como esta mujer, sin siquiera entender y saberlo, pero de a poco la visión se fue aclarando. Después terminó con sus manos en alto, alabando el nombre de Dios. Luego salía a predicar y a anunciar el mensaje de Cristo a otras personas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Tal vez tú has sido alguien parecido, que te has acercado simplemente por una circunstancia, por algo circunstancial, temporal, algo más que superficial, con una visión pequeña. Esta mujer tuvo una visión no muy profunda. Primero vio que era un hombre que era distinto. Era un hombre distinto. Entonces dijo, le voy a invitar a comer a ver quién es. Dicen que es un hombre de Dios. Vamos a ver de qué se trata. Entre que lo invitaba a comer de tanto en tanto. Luego esta mujer, en el verso 9 dice, y dijo a su marido, he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Ahora me di cuenta, en cada comida, cada vez que viene, nos bendice, nos habla de esperanza, nos habla de la fe, nos habla de Dios. Las cosas van para mejor, nos queda un buen espíritu en la casa. ¿Cuántas veces ocurre que a tu casa viene alguien y cuando se va, no ves la hora que se vaya? Y cuando se va dice, espero que no vuelva nunca más. Te deja la casa, da la vuelta, patas para arriba, como dicen algunos. Que criticó a este, que criticó al otro, que te tiró indirectas, que algo no le gustó, que se enojó, que te peleó. Pero este pasaba, comía en la casa y dejaba un buen espíritu, buen ánimo, esperanza, bendición. Así como cuando pasan estos mensajes a través de la radio, llegan a tus oídos, a tu casa, a tu trabajo, y dejan esperanza y bendición. Esto te hace entender entonces que bendición de Dios hay detrás de todo esto. Esta mujer lo entendió así. Y a medida que iba pasando el tiempo, su visión se iba aclarando más. Ahora ya no solamente era alguien que parecía que era un hombre distinto. Ahora estaba segura que era un hombre de bendición. Entonces dice la Escritura, verso 10, verso 9, y ella le dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Continúa diciendo, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes. Esta mujer no dijo hagamos algo temporal, hagamos algo duradero, para que cuando Él venga, quiera venir a nuestra casa, nos visite, para que esta bendición no sea una bendición pasajera. Vamos a construir algo. La Biblia dice que tu fe debe ser similar a una edificación. La Escritura dice, aquel hombre que cree. ¿Cómo compararé? El reino de los cielos es semejante. Aquel que cree, escucha la palabra y la pone por obra. Es semejante a aquel hombre que construyó su casa sobre la roca. Entonces luego vinieron tempestades, vientos, ríos golpearon con ímpetu sobre la casa, mas la casa prevaleció porque estaba fundada sobre un fundamento. La Biblia dice que la fe es como una edificación. Si tú quieres que la fe permanezca en ti, tú debes edificarla. Primero tomas una visión pequeña, luego la visión se hace más clara. Luego
traes la bendición cerca de ti. Y el asunto ahora tienes que edificar algo para que la bendición se quede, para que la bendición permanezca. Tú vienes a este lugar y tal vez si tuviésemos que reunirnos en lugar de este lugar en la plaza, ahora que debe estar haciendo 3, 4 o 7 grados bajo cero, seguramente muchos no podrían venir. Algunos porque le afectaría a la salud, otros porque serían muy niños, otros porque no soportarían el frío. Y quizás de todos los que somos, seríamos apenas un puñado que estaríamos muriéndonos de frío en la plaza o en un parque con 7 grados bajo cero. Pero como construimos una casa, entonces aquel que a veces dice yo no voy a ir porque hace tanto frío, dice bueno, pero una vez que llegue ahí voy a estar sentadito cómodo y voy a escuchar la palabra de Dios y voy a estar en un lugar calefaccionado. Entonces cuando tú construyes algo definitivo, la bendición viene a quedarse. Esta mujer entendió que era tiempo de bendición y tú no solamente tienes que disfrutar la bendición, sino que atrapar la bendición, hacerla a quedar contigo. Dice la Escritura que en un momento ciertos discípulos, después de la muerte de Cristo, se volvieron a sus ciudades, porque cada uno de ellos pertenecía a una ciudad de 20 kilómetros, otro era de una ciudad de 50 kilómetros, otro eran de alguna aldea. Cuando Cristo muere en la cruz, muchos de ellos definitivamente se va cada uno a su ciudad. Y dice que 2 de ellos iban camino a una aldea cercana a Jerusalén, la aldea llamada Emaús. Y el Señor se les apareció caminando al lado, tapado con los atuendos que usaban en aquella época. Por lo general se cubría la cabeza del frío en las noches. Entonces cuando se le acerca el Señor a ellos y le dice: ¿qué es lo que platicáis? ¿Qué es lo que ustedes hablan? Porque están tristes. Y ellos le dijeron: tú eres un forastero, eres un extraño, que no sabes todo lo que ocurrió en Jerusalén en estos días. Que mataron a Jesucristo, a un justo, a un hombre que hacía milagros, a un hombre del cual los profetas hablaron miles de años de anticipación. Y el Señor dijo: pero no estaba escrito también que debía así morir. Pero dice que ellos entonces hablaban, debatían, pero no tomaron en cuenta ni sabían que era Jesús. Pero sin embargo dice que ellos se sintieron bien con la charla. Cuando llegaron al lugar, Jesús hizo como que seguía de largo y ellos porfiaron y dijeron: ¿por qué no te quedas con nosotros? Le agradó la charla, pero no era la charla la que estaba buena, era el espíritu. Porque el Señor cuando les hablaba palabra, les hablaba palabra de esperanza, palabra de fe. ¿Sabes? En cada mensaje podemos hablar muchas veces de exhortación, de maldiciones, de pecados, de fracaso. Pero el Espíritu es un espíritu de victoria. Siempre hay una solución, siempre hay una esperanza. Nadie que escucha los mensajes va a tirarse al río mañana. Porque Él sabe que aún cuando haya cometido errores, dice la Escritura que aún cuando nosotros le seamos infieles, Dios siempre permanece fiel. Dice que estos que iban camino a Emaús llegaron al lugar donde iban y le dijeron a este que era un extranjero para ellos: quédate con nosotros. Porfiaron, le insistieron, no querían que la bendición siga de largo. Ellos no sabían quién era aquel que les hablaba, pero lo que sí sabían era que su corazón se sentía bien. Eso es lo único que sabían. Tú no me conoces a mí. Tal vez estás escuchando este mensaje en la intimidad de tu cuarto, en tu oficina, tal vez en tu trabajo, en la soledad quizás de un hogar humilde, en una villa miseria, en tu empresa, no sé, viajando al trabajo a las 5 de la mañana en el tren, en el colectivo. Y tú no me conoces, pero tú entiendes el espíritu que te transmite la palabra. Si esta persona no se podía bajar de su vehículo porque la palabra todavía no terminaba, y la esposa lo salía afuera y le decía que entre, y él decía: ahí voy, y hacía como que algo estaba arreglando, mas el Espíritu le estaba tocando y no paraba de llorar, y había terminado de aceptar a Cristo en su corazón como su único Señor y Salvador de su vida. ¿Cómo dejar pasar esa oportunidad? ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Esta mujer tuvo la visión, tal vez no muy clara, pero una visión, es un comienzo de saber que me conviene que esta persona venga a mi casa. No me conviene aquel otro, porque aquel otro va a hablar de guerra, de armas,
y de cuántos mató en la batalla y que el último estaba agonizando y él le clavó el cuchillo en la garganta y le saltaba la sangre. No, ese no me conviene. Aquel otro tampoco me conviene porque viene a mi casa y que yo salí con muchas mujeres. Tampoco me conviene. Esta mujer dijo, este hombre es distinto. Este hombre tal vez nos bendiga. Tal vez sea alguien que traiga un buen espíritu a nuestro hogar. A pesar de que no tenían hijos. Dice que así comenzó esta mujer a conocer la bendición de Dios. Luego de que lo invitó a comer una vez y otra vez Eliseo, le dijo a su marido, ahora me di cuenta que realmente por algo yo quise invitarlo a comer. Este hombre es un hombre santo de Dios. Y le dijo a su marido en el verso 10, dice la palabra, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes. Algo definitivo. Algo para que cuando él pase por aquí, se quede aquí. Que no sea que de repente mire a la ciudad y otro le invitó a otro lugar y prefirió irse a otro lugar. No, si él viene a la ciudad, que se quede aquí. Él y su acompañante, que se queden en nuestra casa. Y tal vez si no quieren estar aquí en la casa nuestra propia, hagámosle algo al lado para que tengan su privacidad. Pero que nunca pasen de largo. Que nunca pase de largo la bendición. Si el Señor viene esta noche a visitarnos, construye algo en tu corazón para que la bendición se quede. Hay una historia que cuenta que el pueblo en un momento sale a la batalla y se juntan 3 reyes. Dice que estaban cerca de la tierra de Edom y los reyes iban a enfrentar una de las batallas más feroces. Pero sin embargo, aquello que iba a ser una gran victoria, porque se habían asegurado de juntar mucha fuerza, estaba comenzando a ser una tristeza y un abatimiento y una de las derrotas más grandes. En medio del campamento, cuando el pueblo estaba por enfrentar al enemigo, estos 3 reyes se encuentran sin agua. No podían volver más. Para volver estaban muy lejos. Los animales no iban a soportar el viaje. Los hombres tampoco lo iban a soportar. Entonces alguien dice, busquemos a un hombre de Dios que nos dé una palabra. ¿Qué hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces vino la palabra de Dios. Y Dios le dijo, vayan y salgan al valle y hagan muchos pozos. Caben pozos y la bendición de Dios vendrá. Dice la Escritura que todo aquel día el ejército comenzó a cavar pozos en el valle. Y el valle se llenó de agujeros. Cuando el pueblo pensaba los soldados pensaban que se cavaría el agujero, el pozo, y del pozo brotaría agua, no encontraron nada de agua. Llegaron a cierta profundidad, cada uno llegó a su profundidad y dijeron, ya está. Y podemos seguir cavando noches enteras y seguiremos sacando solamente tierra. Dios le dijo, caven los pozos y esperen. Caven los pozos y confíen. Hagan la habitación de paredes y confíen que la bendición pasará y quedará allí. Dice la Escritura que el pueblo esperaba que algo ocurriese, pero sin embargo, al otro día dice que los pozos estaban totalmente llenos de agua, descendiendo agua de las montañas de lo lejos. Aquellos pozos terminaron transformándose en trampas de agua. El agua pasó porque eran lluvias temporales nada más. El agua pasaba, pero como ellos habían construido pozos, cavado pozos, el agua se quedó. Eliseo pasaba por la ciudad de tanto en tanto, pero ahora esta mujer le dijo a su marido, te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes. Nada así con algunas ramas, con algunas maderas, no. Hagámoslo de paredes, algo definitivo, para que siempre que él venga a la ciudad de Sunem, nuestra casa se llene de la bendición de Dios. Mira cómo nace una bendición. Y todavía no nació. Recién estamos en los primeros pasos. ¿Qué es lo que tú debes hacer? Pastor, yo creí en Dios, leí la Biblia. Construye algo en ti. Una edificación, dice la Escritura, que Cristo es la roca. Mas luego, en el final de los tiempos, se verá quién construyó sobre esa roca. El fuego probará. Dice que si la construcción que se hizo fue de paja, el fuego la consumirá y será una grande ruina. Y todo habrá sido una vana ilusión. Piensas que has tenido algo en la fe, que has obtenido una fe, sin embargo fue un gran fracaso. Si es de madera, también el fuego la destruirá. Pero si es de roca sólida, el fuego no la quemará. No la quemará. Mira la zona de Estados Unidos, y prácticamente en todo Estados Unidos, y aún más en California, que es una zona sísmica, se construye todo de material ligero o
paredes secas, drywall como le dicen allí. Por eso es que cuando tú ves a veces en los noticieros que pasan huracanes sobre algunas ciudades de Estados Unidos, ves que los pueblos quedan devastados, solo palitos, todos palitos tirados por todas partes y suciedad. Nosotros en nuestra tierra estamos acostumbrados a construir de hormigón. Cuando hay un incendio allí, el incendio no perdona y no deja nada en pie. Cuando hay un incendio en alguna de nuestras ciudades, simplemente se queman los techos. En algunos casos, incluso los techos son hechos de hormigón. Así que el incendio se lleva tal vez algunos muebles, pero la casa permanece en pie. Las personas se acomodan un poco, reponen lo perdido, siempre y cuando no haya pérdidas de vidas humanas, que es lo más importante, por supuesto. Pero digamos que la edificación no la puede destruir el fuego, no la consume el fuego. Pero allí yo he estado trabajando en mansiones que valen millones de dólares y todas están hechas de la misma forma: paredes secas, madera y en algunos casos algunas estructuras metálicas interiores. Cuando viene el fuego, cuando de repente ocurre una catástrofe, como hace tiempo que ocurrió un incendio en la zona de grandes mansiones, arrasó casas, se quemaba una y seguía la otra y seguía la otra, hasta que no terminaba con la última, no paraba. Millones y miles de millones de dólares perdidos. Pero esta mujer dijo: yo quiero que hagamos un pequeño aposento de paredes, pues el fuego no lo va a destruir. No será fácil de destruir. Y si viene algún temblor o algo, tampoco caerá. Si un animal quiere golpear contra ella, no lo destruirá. Hagamos algo definitivo, algo duradero, una fe duradera. Esa es la que tú necesitas, no una fe temporal, no una fe que se vea hermosa por fuera. Tú miras grandes mansiones y por fuera son hermosas, pero luego comienzas a mirarlas por dentro y tú dices: aquí hay un cortocircuito, y esto prácticamente desaparece en un abrir y cerrar de ojos. Incluso las esculturas que tú ves en las grandes mansiones son todas huecas. Son prácticamente esculturas artísticas y nada más. Columnas, todas las columnas que tú ves en las películas son columnas huecas. Quieren tomar como una idea de las columnas de la antigüedad. Las columnas de la antigüedad eran piedra maciza. Hasta estos días hay columnas que están todavía en pie y ya tienen cientos y en algunos casos miles de años y aún están en pie. ¿Cómo está tu fe? ¿Hace cuántos años conoces a Cristo? ¿Hace cuántos años has escuchado el primer mensaje? ¿Cómo está tu fe? ¿Está aún en pie? ¿La bendición aún la retienes? ¿O no has podido retener grande bendición? Esta mujer entendió que la bendición no viene a nuestras vidas solamente por un momento, sino que hay que retenerla. Dice el verso 10: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero. Todo lo que se necesitaba en la antigüedad. Alguno dirá: pastor, podríamos ponerle un televisor. En la antigüedad eso era más que suficiente. Nadie podía esperar algo más. Todo lo que necesitaba: cama, mesa, silla y candelero, para que en medio de la noche el hombre de Dios pueda leer las escrituras o hablar con su criado, para que la noche no le sorprenda. Todo, lo pensó en todo. No necesitaría más nada. Ahora estaría en una habitación de paredes sólidas, con todas las comodidades. Cuando tú invitas a alguien y en tu casa se siente cómodo, agárrate, porque va a volver a tu casa. Así que si quieres que alguien no vuelva, hazlo sentir incómodo. En cierto lugar de Centroamérica dicen que el muerto al tercer día hiede, como diciendo al pariente, quien sea, 1, 2, 3 días, ya que se vaya, quien fuere. Es una idea que ellos tienen. Esta mujer tuvo una visión pequeña, pero una visión, y es una visión al fin, es un comienzo, es un principio, por más pequeño que parezca. Traer al hombre que ella entendía que le podía traer bendición, una buena charla, una edificación. ¿Cuánta gente va a tu casa y te lleva problemas que me dijeron que esto, que lo otro? Exacto. Y tú le haces casa a ellos, le haces habitación, no se irán más de tu hogar. Tienes que hacerle habitación a la bendición, no a lo malo, no a la crítica, a la destrucción, a la derrota, al desánimo. Hazle habitación en tu casa a la fe, a la esperanza, al buen ánimo, a la felicidad, al esfuerzo, al sacrificio.
al trabajo. Entonces nunca se irá de tu vida. Algunas personas se preguntan: ¿por qué la felicidad en mi vida dura tan poco? Porque tú no la sabes mantener. La felicidad llegará en algún momento y tienes que retenerla. Hazle una casa con todas las comodidades. Has esperado por mucho tiempo casarte, entonces haz sentir cómoda a tu pareja, sea tu esposo o tu esposa, para que te dure. Tienes hijos, hazlos sentir importantes y cómodos en la estructura familiar, para que no estén esperando cumplir 17 años para abrir la puerta, o 18 o 19 o lo que fuere, para abrir la puerta y escaparse para siempre. Si ellos están cómodos, si ellos están seguros, están contenidos, entonces no se irán inmediatamente. La bendición no te abandonará. La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Esta mujer era una mujer sabia y vio que era mejor para su vida. Dijo: ese hombre es mejor para mi vida, es mejor para mi marido que le hable cosas buenas, es mejor para nuestra familia que nos traiga un espíritu distinto. Esta mujer no necesitaba dinero, era una mujer importante, no necesitaba nada, pero ella entendía que necesitaba bendición del cielo. Dice la Escritura que cuando Giesi le pregunta y le dice: ¿qué es lo que tú quieres? Ella le dice: yo no quiero nada, todo lo que deseo ya lo tengo. ¿Quieres que hablemos al rey? Eliseo conoce al rey, es un profeta importante, los reyes vienen a consultarle, los generales del ejército le temen a este hombre de Dios. ¿Qué quieres que hagamos por ti? Esta mujer dice: nada, yo lo único que quería era que ustedes, que la bendición de Dios esté aquí y que se quede en mi casa, nada más, no sé qué más pedir. Y dice que esta mujer se fue así. Entonces Eliseo se sorprendió, dijo: ¿cómo que no pide nada? ¿Quién es aquella persona que da algo sin esperar nada a cambio? ¿Quién es? Yo le regalé algo importante, me va a regalar importante. Como él la vez pasada me regaló un pañuelo, yo le regalo también un pañuelo para su cumpleaños. Así somos los seres humanos, ¿cierto? Seguro que te regalan, tú regalas. Si el otro te regaló algo importante, tú tienes el compromiso de regalarle algo importante. Pero ¿quién es aquel que da sin esperar nada a cambio? ¿Quién es aquel que está dispuesto a hacer algo sin esperar nada a cambio? Simplemente para cumplir con la voluntad de Dios, para acercarse un poco más al Señor. La Biblia dice que más bienaventurado es dar que recibir. Esta mujer se sentía aún más que dichosa por haber tenido la oportunidad de servir, de dar. Tú das y luego la bendición viene a tu vida y se queda. ¿Qué otra cosa es importante de aquí, pastor? ¿Sabes? Esta mujer tenía necesidad, pero había alguien que también necesitaba. Ella entendió que este varón necesitaba un lugar donde comer y donde quedarse tranquilo y cómodo para que pudiese seguir viniendo a bendecir la ciudad de Sunem. Si él está cómodo, volverá cuantas veces sea necesario. Qué importante es dar sin mirar qué es lo que nosotros necesitamos, porque hay alguien que aún necesita algo más. Muchas veces alguien dice: pero yo estoy esperando que a mí me den, porque yo necesito que el pastor me ore, que el pastor me bendiga, que venga a mi casa, que ore por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos, que ore por mi trabajo, por mi salud. Pero alguien te necesita a ti también. Tú puedes bendecir a alguien. Esta mujer lo que podía dar era esto: una comida, un almuerzo. Y luego le dijo a su marido: pero si nosotros podemos dar algo más, no tenemos necesidad, somos una familia importante, bien económicamente, ¿cómo no le podemos construir algo a este hombre para que cada vez que él venga se quede allí, nadie lo moleste, esté con su criado? Puedes tú dar a alguien más. Algunos se frenan diciendo: no, yo vengo a la iglesia para recibir. Y Dios dice: pero para recibir primero tú tienes que dar. ¿Cómo nace esta bendición? Primero esta mujer dio. No es que esta mujer empezó recibiendo, esta mujer empezó dando. Te voy a dar un plato de comida, te voy a invitar a mi casa, te voy a construir algo. ¿Esta mujer tenía necesidad? Claro que tenía necesidad. Toda su vida esperó y sufrió por un hijo, y era su gran dolor, al punto que cuando Eliseo le dice: tendrás a luz un hijo, ella dice: no se burle de mí. Era su gran dolor, era como
su punto débil. Dice la Escritura así: y le dijo, el año que viene, por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Esa era su gran necesidad. Pero no se detuvo ante su necesidad como una excusa para no dar, para no servir a otro. Sabes, tú piensas que está mal, que tal vez estás mal, pero esta noche déjame decirte que hay alguien que está peor. Tú piensas que estás con gran necesidad. ¿Por qué? Y pastor, porque sabes que mis hijos en una pieza duermen los 4 amontonados ahí. Hay alguien que está durmiendo en la calle envuelto en cartones. Hay alguien que está peor. Bueno, pastor, pero cuando Dios me dé una casa mejor y un buen trabajo, yo voy a salir a bendecir a otro. Dios dice, no es así. Cuando tú des, yo te daré. Así nace la bendición. Con una visión pequeña, con un esfuerzo pequeño, tratando de retener, de acercarse a la voluntad de Dios, y luego tratando de dar lo poco que tienes o lo que tú tienes. Esta mujer no le podía dar a Eliseo una revelación de la palabra porque no era una mujer sabia de las cosas de Dios, pero podía darle un plato de comida. Aquí tenemos escuela bíblica todos los domingos, como en todas las más de 150, 170 lugares donde estamos predicando la palabra. Y allí van mujeres, jóvenes, varones, jovencitos a preparar una copa de leche cada fin de semana. En algunos lugares hemos estado incluso durante los días de semana porque había necesidad. Los niños no comían prácticamente en su casa, y lo poco que teníamos lo compartíamos. Y las personas decían, bueno, pastor, yo no sé revelaciones de la Biblia, pero sé cómo preparar una leche, sé cómo servir una mesa, sé cómo atender a los niños. Eso voy a dar. No voy a quedarme en mi casa diciendo, porque mi hijo está mal, porque mi hijo anda vagando en las noches, por eso yo no voy a dar nada. ¿Sabes cuántos hombres de Dios hoy están predicando en una plataforma y sus hijos están esclavos de las drogas? Y hay otras personas que dicen, ¿cómo puede ese sinvergüenza y ese hipócrita subirse a la plataforma si su hijo se anda drogando en la esquina? Pero tal vez, gracias a Dios, esto a mí nunca me ocurrió, pero tal vez estos varones, con todo el dolor del alma, suben a la plataforma a compartir lo que ellos saben que es la palabra de Dios. Aún cuando llegan a sus hogares, su esposa le dice, ¿sabes qué? Tu hijo ayer llegó a las 6 de la mañana ebrio. Y ellos tienen que tomar una decisión. ¿Qué hago? ¿Dejo de dar? O aún en medio del dolor, o aún en medio de mis lágrimas, o aún en medio de mi esperanza, sigo compartiendo lo que Dios me dio, lo que sé, lo que puedo hacer. Esperanza a aquel que hoy tiene sus hijos pequeños para que él tal vez no cometa los errores que yo cometí. Y siguen compartiendo y siguen dando. ¿Cuántas personas hoy están en una estación de trenes repartiendo panfletos? Detente un día, tú que eres creyente, y pregúntales, dime, ¿tú no tienes ninguna necesidad en tu hogar? La relación con tu marido, ¿cómo está? ¿Cómo estás tú económicamente? ¿Cómo andas de salud? Y ahí te dirá, sí, a veces me duele por aquí, y a veces que una operación vieja que tuve, a veces no veo nada y tengo que, si pierdo los anteojos no puedo leer la Biblia, o a veces cuando se me rompió la última vez los anteojos, como me decía alguien, tuve que esperar no sé cuántos meses a que conseguir dinero para hacerme los nuevos, y mientras tanto eso no podía leer la Biblia porque no veía nada. Pero así todo, seguían dando. ¿Cómo nace una bendición? Tú tienes mucho para dar. Y uno dirá, no, pastor, ¿sabe lo que yo tengo para dar? Es todo humano. Es humano. ¿Qué dio esta mujer? Esta mujer le dio un plato de comida a un hombre de Dios. De alguna manera se insertó en la bendición del cielo. Ahora, Eliseo se iba de la casa de esta mujer con su criado. Le iban los dos satisfechos, contentos, fresquitos, con el vientre lleno. Y tenían fuerzas para visitar a tal profeta, a tal persona, viajar a tal aldea. Parecería que era una tarea muy insignificante y muy humana y muy terrenal. Pero en un principio, el principio que iba a dar comienzo a un nacimiento de una bendición aún más grande. Así se comienza en la fe. Tú tienes que dar lo que tú puedas dar. Tu tiempo, tu palabra de aliento a tu compañero de trabajo, lo poco. Nadie espera que tú le pongas la mano en la cabeza y le saques todos los demonios. Que le des simplemente una palabra de aliento. No, tú estás esperando que nazca una gran bendición en ti. Pero desconoces de qué forma nacerá la bendición. Lo grande que tú esperas vendrá, pero este es el camino.
Esta mujer te enseña el camino. Ella vio a un hombre de Dios, a algo que le representaba bendición para ella. Ella dijo, yo quiero estar cerca de esa bendición. Que venga a mi casa. Y así comenzó el proceso, que luego culminaría con el nacimiento de una bendición, de una gran bendición. Dice el verso 10: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla, candelero, para que cuando Él viniera a nosotros, se quede en Él. Se quede. Cada cruzada de milagros, cada reunión, cada palabra te tiene que dejar algo a ti. No tiene que ser simplemente una palabra que estuvo bonita, pero nada más. No quedó en ti algo más. Si no quedó algo en ti, es porque tú no has edificado algo para que habite el Señor en ti. En tu corazón tiene que haber un habitáculo para Dios que solo es de Él y de nadie más. Esta mujer dijo, porque si vive aquí, tal vez va a ocupar la cama del huésped y mañana vendrá el huésped y estará ocupada, o le tendremos que dar la cama nuestra, o se sentirá incómodo porque hay olor a comida o lo que fuere. Que Él esté en su lugar, que nada le moleste, que esté con su criado hablando de sus cosas, que se sienta lo más cómodo posible. Cada vez que venga, volverá. En tu corazón tiene que haber un lugar reservado a la fe. No tiene que ser llenado por nada más, solo por Dios, por la palabra, por la esperanza, por la victoria. Continúa diciendo el verso 11. Dice la escritura así: y aconteció que un día vino él por allí, se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado, llama a esta tsunamita. Y cuando él la llamó, vino ella delante de él. Y dijo él entonces a Giezi, dile, aquí tú has estado solícita para con nosotros con todo esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable a ti, al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Estoy conforme con lo que tengo. No necesito nada. Lo que hice, lo hice sin esperar nada a cambio. Si tú haces esperando algo a cambio, te vas a sentir luego una persona interesada o defraudada. Porque tú ayudarás a tu vecino cuando él esté mal económicamente, o cuando necesite que le limpies el patio, que le ayudes con algo. Y luego ese mismo vecino, pasados los meses, te criticará. Y tú dirás, yo te ayudé, y te olvidas de lo que hice por ti. Pero cuando tú das algo desinteresadamente, como esta mujer, le preguntaron, ¿y ahora qué quieres a cambio? Y ella dijo, yo no quiero nada. Lo que hice, lo hice de corazón. No lo hice por recibir algo. Cuando tú das una ofrenda, tú no das una ofrenda a ver si le doy a Dios $20, ¿cuánto me va a devolver Dios? Dalo de corazón. No importa si algún día Dios te devuelve o no te devuelve. Tú lo das de corazón. Eso es sembrar. Yo a lo largo de todos estos años he sembrado. En mi vida, en mi economía, mi tiempo. Todo lo que he tenido lo he sembrado. Nadie me ha dicho, pastor, usted le voy a pagar algo, pues sabe, porque usted me bendijo. ¿Y cuánto gastaría yo en un psicólogo para que me levante el desánimo que tengo? Sin embargo, usted me fue de bendición. No, la gente dice, gracias, pastor, gracias, gracias. Yo digo, está bien. No espero que vengan ni a prenderme velas, ni a regalarme algo. Uno lo hace de corazón. Y así nace la bendición. Todavía la bendición está gestándose. Dice la escritura así. Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Ni siquiera entró al lugar. Si bien era su propia casa, era la casa que ella edificó por el esfuerzo de su marido, de su familia. Pero dice que en ese momento eso era el lugar reservado para el hombre de Dios y su criado. Una mujer respetuosa, una mujer que sabe tomar su lugar. Y dice que se paró a la puerta, ni siquiera se atrevió a entrar. Allí a la puerta. Y dice la escritura así. Y la llamó y se paró a la puerta. Y verso 16 continúa diciendo, y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo, y el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Así nació la bendición de Dios. Así nació el niño que ella había soñado durante muchos años, pero que luego
lo dejó en el olvido pensando que era simplemente un imposible para ella. No hay nada que sea imposible para ti. Dios es un Dios de imposibles. Pero la bendición tienes que buscarla. Para que nazca la bendición tú tienes que seguir los pasos que esta mujer siguió. Tú tienes que andar en el camino que ella anduvo. Tú tienes que entender, así como esta mujer entendió qué le convenía y cómo debía hacer para encontrar la bendición. Y una vez que la encontró, retenerla. Retener esa bendición. No importa cómo, de alguna manera me ayudará. El joven dirá: pastor, pero yo no necesito nada de Dios. No importa, aférrate a Dios con uñas y dientes, porque te puedo asegurar que en un momento lo necesitarás. Con Dios no se vive porque lo necesites hoy. Yo no vengo a predicar porque haya necesitado algo para predicar hoy. Vengo a predicar porque es el llamamiento que tengo de Dios, no porque necesite algo. Y muchos así asisten hoy a las iglesias cada fin de semana, no porque necesiten algo, sino porque ellos saben que les conviene estar cerca de Dios, porque están edificando ahora un lugar definitivo para que la bendición de Dios esté en su corazón y en su casa para siempre. No sé cómo te encuentres en esta hora. Esta mujer no podía entenderlo. El profeta le dijo: el año que viene, así por este tiempo, tú abrazarás a tu propio hijo. Lo tendrás. Y esta mujer no sabía. Pero sin embargo, estaba a las puertas de la bendición. Dice la Escritura que el apóstol Pablo llegó a cierta ciudad llamada Filipo. Y en aquella ciudad predicó la palabra. Y en un momento determinado le dice a aquellos que le acompañaban: vamos al río, tal vez haya un lugar para que oremos ahí cerca del río. Cuando llega al río, había muchas mujeres hablando y unas de ellas comerciando con telas. Vendían telas. Y cierta mujer vendía telas de color púrpura. Esta mujer llamada Lidia, dice que cuando el apóstol Pablo vio a estas mujeres, les comenzó a hablar de Dios. Algunas de estas mujeres se escucharon y siguieron hablando sus cosas. Dice la Escritura que Lidia fue tocada por Dios. Y cuando le escuchó el apóstol Pablo, dice que Dios abrió su corazón. No le importó si había clientas que estaba perdiendo, si se estaba olvidando de algún negocio que iba a hacer ese día. Dice que se acercó al apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo dijo: ¿quién quiere aceptar a Jesús? ¿Quién quiere ser bautizado? Porque antes, para aceptar a Cristo, se bautizaban primero. Dice que entonces Lidia, con toda su casa, se entregaron a Cristo. Luego, cuando el apóstol Pablo dijo: bueno, nos vamos a ir, vamos a seguir por otras ciudades. ¿Sabes lo que hizo Lidia? Lidia se acerca al apóstol Pablo y le dijo: si yo he sido hallada digna, si ustedes creen que soy una mujer digna, ahora que tengo a Cristo, ahora que tengo la fe, por favor vengan y reposen en mi casa. Vengan todos ustedes, yo los voy a atender. Y dice que el apóstol Pablo dijo: y porfió tanto, insistió tanto, que tuvimos que ir todos a la casa de Lidia. Y allí Lidia los atendió, les dio la comida. ¿Qué hizo de gran cosa? Aceptó a Cristo y recibió al apóstol Pablo junto con los discípulos en un día maravilloso. Pero nunca jamás su nombre fue olvidado de las Escrituras. Y hasta el día de hoy la historia de Lidia se lee en millones y millones de hogares. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Yo voy a invitar a que te pongas de pie. Pues así nació esta bendición. Y fue el hijo de esta mujer sunamita. Yo no sé cuál es la bendición que tú quieres que nazca en ti. Tal vez no es un hijo, tal vez es un trabajo, un futuro, tal vez es la salud. Pero estos son los pasos que siguió esta mujer. Tuvo una visión pequeña. La bendición se hizo grande. Se acercó a esta bendición. Luego que se dio cuenta que la bendición era buena, dijo: yo no quiero ser así como uno de esos creyentes que un día van a la iglesia y al año que viene se olvida. No, yo voy a construir algo definitivo para que la bendición venga y se quede aquí. Y así finalmente la bendición se quedó. Y todo esto lo hizo desinteresadamente. Y así la bendición se fue multiplicando. La Biblia dice que buscar la propia gloria no es gloria. Busca primero la gloria de Dios, el ser un siervo de Dios. Yo he visto grandes pastores fracasar, grandes hombres fracasar, y aún hombres pequeños fracasar, pero todos tenían un patrón común. Buscaban su propia gloria, buscaban su propia honra, buscaban su propio provecho. Uno de ellos un día se fue de aquí de la iglesia y dijo: yo voy a poner mi iglesia porque esto y porque lo otro.
Y allí está. Han pasado los años y su vida es un gran fracaso. Y así puedo contarte uno y otro y otro y otro y otro. Y algunos dirán, pastor, ¿y por qué se fueron? Porque ellos no quieren estar en segundo lugar o en tercer lugar. Ellos no quieren aprender, ellos quieren enseñar. Ellos no quieren ser guiados, quieren guiar. Ellos quieren aparecer en algún lado. Uno de estos que se fue, luego andaba repartiendo panfletos, invitando a la gente a su iglesia y decía, soy discípulo del pastor Cortés. O sea, de alguna manera él quería figurar. Su anhelo no es predicar a las personas desinteresadamente, su anhelo es figurar, que lo conozcan, para poner su foto en algún diario, en alguna revista o lo que sea. No digo que todos los que lo hagan con ese espíritu, pero hay muchos jóvenes y muchos hombres de Dios que fracasan porque buscan su propia gloria. Tú tienes que dar lo que hagas, hacerlo desinteresadamente, y así nace la bendición. Yo lo hice así y no ha nacido una bendición, ha nacido una iglesia y otra y otra y otra, y han pasado los años y nació otra iglesia y otra iglesia y otra iglesia y otra iglesia y otra iglesia, y así se multiplicaban más y más y más, porque así nace una bendición. La mujer sunamita te puede enseñar. Finalmente tuvo a su hijo, tuvo a los hombres de Dios y ya tenía la prosperidad, lo tenía todo. La historia continúa, puedes leerlo en tu casa. Dice la escritura que cuando el niño fue joven, adolescente, cierto día fue a trabajar con su padre en el campo y le agarró un dolor de cabeza terrible, como si se hubiese insolado, cayó enfermo, lo llevaron a su casa y murió. Algunos dirían, ¿qué vuelta tiene esta historia? Léelo en tu casa, es una historia maravillosa. ¿Y cómo quedó la historia? Murió. Claro que murió. ¿Y terminó muerto? No, la Biblia dice que Eliseo lo resucitó. 15 años. Había nacido una bendición maravillosa. Pero Satanás no se quedará cruzado de brazos. Esperó para dar su golpe. Cuando el niño fue adolescente, dijo, ahora sí, lo que Dios le dio, yo se lo voy a quitar. Finalmente, Eliseo oró por el niño y el niño resucitó. Esta mujer, cuando su hijo estaba muerto, le dijo al profeta, yo te dije que no te burles de mí, que si no soy digna de tener un hijo, no me des un hijo, pero me has dado este hijo y ahora la muerte se lo ha llevado. Eliseo dijo, no se lo va a llevar la muerte. Lo que Dios te dio, el diablo no te lo va a quitar jamás. Intentará quitártelo, pero si tú le has hecho una casa con paredes definitivas, paredes sólidas, no se lleva tu bendición. Si tu casa es algo así, armado a las ligeras, sin dedicarle tiempo a Dios, vienes cuando te acuerdas, das una ofrenda cuando te sobra, cuando el diablo quiera quitártelo, te lo quitará definitivamente. Pero esta mujer le hizo casa a Dios, casa a la bendición, y la bendición nunca más se fue de la mujer, de la casa de esta mujer. Así cuenta la historia. Tal vez hay alguna persona escuchando este mensaje y quiera dar un paso de fe. Pues yo le voy a invitar a que complete la tarea. Primero comienza aceptando a Cristo y luego siguiendo los pasos de la tsunamita para que finalmente nazca la gran bendición. Aquellos que quieran aceptar a Cristo en su corazón, yo le voy a invitar a que cierren sus ojos donde quiera que se encuentren. Y los que desean hacerlo pueden repetir esta oración después de mí, que dice: Señor Jesús, en este momento te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por mis errores. Quiero que me ayudes a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Y le damos un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Aleluya.